Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Estamos aquí en una nueva sesión de Zoom en nuestra pandemia 2020. Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios, Imagen Goce, representaciones sobre el dispositivo escópico, impartido por la doctora Lorena Souris. Este, Si se van integrando más estudiantes, se irán admitiendo y dejo con ustedes a la profe. Ya, muchas gracias. Voy a compartir ahora. A ver. No, acá. A ver, esta sesión yo la titulé Placer, sensibilidad y gusto, elementos del fetiche, el objeto cosa y la abyección. Como yo les había enviado un mail dando las referencias bibliográficas de esta sesión, lo que voy a hacer en esta nueva sesión es articular los textos que yo había enviado, que eran dos textos de Zizek, un texto de Julia Kristeva, y el texto, o sea, el seminario de Lacan, particularmente la función del velo, el primer capítulo que habla sobre el fetichismo, y el texto de Manzano que se llama Pornografía o el agotamiento del deseo. Entonces, antes de partir voy a explicar primero que la sesión se va a distribuir en dos grandes ejes temáticos para poder explicar el primer, perdón, acá o sea, los niveles de análisis. Voy a comenzar trabajando el concepto de mujer objeto cosa a través de la economía libidinal del amor cortés. Y aquí yo me estoy basando particularmente en el texto de Zizek, no mirando al sesgo, sino las metástasis del goce. Entonces, para poder llevar a cabo esto, vamos a partir viendo el extracto de una escena de El juego de las lágrimas. No, perdón, ay, me equivoqué, no es ese, es El corazón salvaje. Vamos a ver el extracto y luego de eso vamos a ir comentando en qué sentido aquí la relación que se establece en esta situación es una relación entre el concepto de dama, pero al mismo tiempo el concepto de masoquismo y al mismo tiempo la idea de cómo hay una idea de objeto cosa, mujer objeto cosa. Entonces vamos a escucharlo. Ay. A ver. Bueno, ¿qué pasa? Ay, no me carga. Ahí está. Preciosa, ¿estás Sailor? Está cambiando el aceite del coche. Escucha, me estoy meando. ¿Puedo usar tu lavabo? Sí, supongo. No me refiero al lavabo, claro. No voy a mear donde te lavas la cara. Me haré en el váter. Escucha con atención. Oirás un sonido profundo del interior de Bobby Perú. Esta habitación huele a vómito. ¿Has estado vomitando? ¿Eh? ¿Estás enferma? ¿Preñada? Ya ha usado el aseo, así que puede irse. No es asunto suyo lo que a mí me pueda pasar. Sabes, me encantan las mujeres con bonitas tetas como las tuyas, que van de duras y parecen saber follar como conejitos. ¿Sabes follar así, ¿Como un conejito? Porque si te gusta, nena, yo te follaré bien. Como un viejo conejo experto, entraré en tu agujerito. Bobby Perú no sale ni a respirar.
¿Te estoy asustando? ¿Tu conejo está húmedo? ¿Está mojado? ¿Por qué bastante espacio, conejito? Creí que eras un conejo, de los que les gusta ir deprisa. Pero tú vas despacio. Significa algo, ¿es así? Al menos para mí. Significa que deseas a Bobby Perú. Quieres que Bobby Perú te folle bien, nena, que te haga como un regalo de Navidad. ¿Quieres que lo haga? Solo tienes que decir sí o no. Siénteme respirar sobre ti. Y comprueba que hablo en serio cuando se trata de follar. Bobby Perú te follará con fuerza. Que te hará sentir por dentro. Pídemelo. Y fóllame. Y me iré. Voy a hablar. Y luego te arrancaré tu maldito corazón. Y fóllame. Y fóllame. Me marcharé. Y fóllame. Susúrralo. Dilo. 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 Y fóllame. Susúrralo. Fóllame. Fóllame. Algún día lo haré, cariño, pero ahora tengo prisa. Canta, no llores. Gracias, Bobby, ya está. ¿Una cerveza? Ay, perdón. A ver. ¿Qué es lo que me interesa aquí? La película, este extracto de película, en el fondo lo que voy a hacer voy a explicar por qué existe aquí un concepto de noción de dama que está revestido, pero al mismo tiempo tiene que ver con un significante en la cual hay una trampa por esta idea del amor cortés y la dama, que es lo que un poco plantea Zizek, particularmente trabajando el concepto de amor cortés, y hay una idea de sublimación con respecto a esta figura de mujer objeto, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí trabajar es que en la noción de dama, tal como se puede pensar en este extracto, hay un proceso, se tiende a pensar, y esa está la trampa, hay un proceso de espiritualización donde el deseo espiritual es elevado como un ideal abstracto, ¿ya? En tal sentido, ese ideal abstracto vacía de todo contenido a la sustancia real, digámoslo así, de carne y hueso de lo que es la mujer, ¿ya? Ahora, el concepto de abstracción aquí está pensado en una idea de que se identifica con un cierto distanciamiento que al mismo tiempo es paradójico, pues la dama, este concepto significante, es que representa la otredad radical que es inconmensurable para los deseos y las necesidades. Cuando digo inconmensurable, quiero decir de que no es inaccesible, ¿ya? Entonces, lo que se produce aquí es una relación entre dama y caballero, que es muy novelesco esto, ¿ya? Y en esa relación hay en esa relación se produce otra relación que es subyacente, ¿ya? Que es la idea del súbdito, del vasallo, con su señor feudal. Esta relación al mismo tiempo tiene que ver con el amor cortés en el sentido de que hay un cierto masoquismo. Es una relación entre amor cortés y masoquismo. Ahora, ¿cuál es el concepto de masoquismo que trabaja Zizek y que lo recoge de Lacan? El masoquismo es una forma específica de perversión, ¿ya? Ahora vamos a entender la perversión, vamos a ir indagando en eso porque Julia Kristeva considera el concepto de perversión no de la misma manera como lo está considerando Lacan, ¿ya? Entonces, cuando hay una forma específica de perversión, el amor cortés es una ficción, es decir, es un como si donde el hombre finge que su querida dama
es inaccesible, ¿ya? Y en este caso, claro, porque tiene que ver con una idea de sublimación, tiene que ver con un ideal abstracto, entonces, por lo tanto, este significante de dama entra a un registro, digámoslo así, de inaccesibilidad. Y esta simulación, esta ficción, ¿ya? Suspende la realidad porque asume la forma del rechazo, que es la figura masoquista. Por un lado, el hombre rechaza, en este caso, provoca a la mujer, pero al mismo tiempo la rechaza, y al mismo tiempo la mujer es el lugar del rechazo, ¿ya? Entonces, para seguir avanzando el argumento, el masoquismo en este caso está hecho a la medida de la víctima. ¿Y quién es en este caso la víctima? El siervo. ¿Y quién es el siervo? El hombre. Parece muy paradójico, ¿eh? Porque después cuando vamos a ir desarrollando la idea, claro, el hombre parece a primera vista ser el siervo y la dama, ¿ya? Es la que asume, digamos, una dama como un concepto de amo, ¿ya? Asume la idea de que ella tiene todos los caprichos y es el hombre el que tiene que servirse a los caprichos de la dama, ¿ya? Y ahí se inicia una suerte de contrato simbólico, ¿ya? Porque en ese contrato la mujer autoriza a humillarlo de cualquier modo que considera apropiado. Actúa de acuerdo con los caprichos de la dama, soberana, ¿ya? Pero el siervo pone en escena su propia servidumbre y por lo tanto se da una lógica, y vuelvo, insisto con el tema del rechazo, el cual es una escena de ficción donde el hombre siervo establece fríamente los términos del contrato con la mujer amo. Pero es el hombre el que instala y el que establece el contrato. Esto es muy simbólico, es muy inconsciente. Entonces, claro, lo que ocurre aquí es que con el masoquismo nosotros nos enfrentamos con la paradoja de un orden simbólico. Orden de ficciones porque hay más verdad en una máscara, que es la ficción, ¿ya? Que usamos, es en el juego que jugamos, ¿ya? En la ficción que obedecemos y seguimos y que creemos más en eso que en lo que se oculta detrás de esa máscara. Y ahí vamos a ir viendo que lo que se oculta detrás de la máscara tiene mucho más sentido que de lo que se puede pensar de que efectivamente la mujer es como que está como objeto cosa, efectivamente es objeto cosa, pero el hombre asume en su ficción como que él es el siervo, pero finalmente es un juego. Finalmente la mujer, que ella es una dama, termina siendo ella un imaginario, una proyección del hombre frente a sus deseos. Entonces sigo. Si la dama, el consignificante dama, es una otredad radical, porque tiene que ver con el otro, que habla Lacan, que el otro gran simbólico, que el gran otro con mayúscula y no el petit otro, que tiene que ver con la relación intersubjetiva, esa gran otredad siempre, según Lacan y el psicoanálisis, es algo inaccesible, ¿ya? Entonces, lo que le confiere el estatuto de dama es su carácter siniestro. ¿Por qué siniestro? Porque la otredad tiene que ver, este otro, que es inaccesible, tiene que ver con el trauma. Lacan define el Dasdin, que es la cosa, y ahí por eso hablamos de mujer cosa como objeto cosa. La cosa tiene que ver con lo real que retorna a su lugar. Y por lo tanto es un núcleo duro que se resiste a la simbolización. Hay algo que se hurta y que se escapa, ¿ya? Que obviamente que asume en esa simbolización el tema de la mascarada que acabo de decir, que es una ficción donde supuestamente el hombre, que es el siervo de la mujer dama, hace un contrato donde él supuestamente está detrás de los caprichos de la dama, pero finalmente es una simbolización en la cual hay un deseo inconsciente que se proyecta en este cosignificante dama para poder él proyectar sus deseos más, y por eso la mujer queda inaccesible, porque finalmente la idea es no acceder a ella para seguir manteniendo el deseo masculino, ¿ya? Entonces, si lo real es aquello que se resiste a la simbolización, por lo tanto, no entra al registro del lenguaje, la dama y su idealización como una mujer ideal y no como una prostituta o cualquier cosa, es una proyección narcisista cuya función en ese narcisismo es velar esta dimensión del trauma. Y ese velo es el orden simbólico en la cual la mujer aparece como este velo fantasmático, digámoslo así, en la cual son proyecciones inaccesibles, y lo importante es no adquirir, digámoslo así, ese deseo, sino que mantenerlo en ese estatuto de inaccesibilidad, ¿ya? Entonces, si la idealización es una proyección narcisista y la función es velar
la dimensión del trauma. Por tanto, al ser un objeto sublime, este significante dama, que es inaccesible, ella, la dama, como significante, funciona como un espejo en el cual el sujeto masculino proyecta su ideal narcisista, entrañando, digámoslo así, la mortificación de la mujer en carne y hueso. Es decir, la mujer en carne y hueso no existe. Lo que hay aquí, a partir de esa mascarada y de esa proyección narcisista, al ver a la mujer como un ideal, como una dama, en el fondo no, se está obviando y se está, como digámoslo así, anulando a la mujer en carne y hueso, con sus gozos y con todo, con todo lo que ella es, y no lo que debería ser, ¿ya? Entonces, sigo con el concepto de dama. La dama, finalmente, como significante y como lo que aparece ahí, que finalmente para el tipo no la trató como dama, pero finalmente era un significante simbólico de dama en términos de que él quería seguir sus caprichos, pero finalmente no quiso acceder a cuando ella le dijo finalmente, después de humillarla, le dijo, sí, fóllame, y él le dijo, no, hasta aquí nos llegamos porque yo quiero mantener ese objeto de deseo de dama inaccesible. Entonces, si la dama es una pantalla para las proyecciones, sin embargo, al tratarse de algo, es decir, una cosa inaccesible, mujer, objeto, cosa inaccesible, la dama sería una superficie de proyecciones que funciona como un agujero negro. Cuando hablo de agujero negro estoy pensando en Lacan en el concepto de lo real, como un límite cuyo más allá es inaccesible. Entonces, lo que a mí me interesa, por ejemplo, destacar acá, es que en el PowerPoint, en esta idea de los niveles de análisis, perdón, voy a compartir pantalla, o sea, a presentarlo más. En el esquema del velo acá, que es un poco, lo voy a retomar más adelante, pero voy a adelantar, en este esquema del velo que se produce con el tema de la dama como significante, en la cual es un soporte, es como una pantalla en la cual el sujeto proyecta sus deseos, pero finalmente la dama como objeto, como velo, aquí está el velo, finalmente es lo que es el límite que imposibilita acceder a ese más allá, que está más allá del objeto, porque la dama es objeto cosa, pero hay más allá que está en el orden de lo real, y en ese más allá del orden de lo real que es inaccesible, la dama como objeto cosa se instala y se inscribe como un velo, es decir, como el límite que imposibilita, ¿ya?, pasar a ese más allá. Pero es un agujero negro. ¿Por qué es un agujero negro? Porque está en el límite que es lo que es la llanza, dice Lacan, es aquello que está ahí, que es la insistencia. Entonces, volviendo al tema del amor cortés, y recojo el tema del amor cortés, porque no estoy volviendo. El amor cortés, según el texto de Zizek, en relación a este significante dama, y en función, y lo podemos relacionar con la película, con el extracto de esta película, ¿dónde estoy? El concepto de amor cortés, uno podría pensar que es un concepto antiguo, clásico, donde la dama es la mujer es una dama, que efectivamente tiene que histérica, digámoslo así, donde el hombre tiene que atenderla como un gran caballero, pero es un concepto que es una estrategia radical para elevar el valor de objeto, ¿no?, construyendo en ese valor de objeto, el hombre construye con ese amor cortés obstáculos convencionales a su accesibilidad. Y todos lo hacemos, no solamente el significante masculino. Lo que estos obstáculos ocultan es la imposibilidad de alcanzar el objeto. El amor cortés es un objeto inalcanzable. Se representa a través puede ser del significante femenino como de un significante masculino también, ¿no? El lugar de la dama cosa, entonces, como significante, funciona insisto, como este real alrededor del cual, o este agujero, alrededor del cual está estructurado el deseo del sujeto. Estamos pensando sujeto como un elemento, como el sujeto barrado de Lacan, que no tiene que ver con el tema de la heterosexualidad y que el hombre y la mujer, sino que el sujeto de deseo, ¿ya? Este espacio de deseo, del deseo, sin embargo, es curvo. ¿En qué sentido? Que la sola manera de llegar a la dama objeto es indirectamente, a través de cotejos, ¿ya?, a través de mirando al sesgo, ¿ya?
Por lo tanto, el amor cortés sería una anamorfosis. ¿Por qué es una anamorfosis? Yo había explicado lo que era la anamorfosis en algunas sesiones anteriores, más o menos, no de manera profunda, pero lo había explicado en función de algunos cuadros, de algunas obras de arte que trabajaban la anamorfosis, que tiene que ver con esto, que algo que irrumpe, que hace un accidente en la imagen, ¿ya? La imagen no se ve completa, nunca. Nosotros no podemos mirar una imagen de manera directa. La manera que uno ve la imagen es desde un lado, y cuando uno mira la anamorfosis siempre la mira del lado. Bueno, el deseo funciona igual. El deseo funciona de la misma manera, en la medida de que yo miro a mi objeto de deseo, en este caso esta sublimación del objeto cosa, digámoslo así, lo veo de manera directa, no voy a ver lo que la proyección, sino que va a estar el velo. Sin embargo, si yo miro de lado, ¿ya? ¿Cómo se estructura el deseo? La sola manera de llegar a este objeto significante dama, objeto cosa, es de manera indirecta. Por tanto, el amor cortés sería en este concepto de anamorfosis, sería que el objeto, cuando uno quiere acceder a este objeto, el objeto solo puede ser percibido cuando es visto desde un lado, el objeto de deseo, de forma parcial y distorsionada, como una sombra, con la alegoría de la caverna de Platón, que yo alguna vez también en algunas sesiones expliqué un poco el concepto de representación, que uno no ve la realidad, uno ve sombra, uno ve la máscara, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en esa estructura simbólica, que es como la sombra, digámoslo así, como la forma de representación, las maneras parciales en las cuales yo accedo a este objeto de deseo es fundamentalmente a través de una manera distorsionada. Yo también expliqué un poco en las sesiones anteriores cómo funcionaba la perspectiva y cómo Lacan, cuando habla del estadio del espejo, lo que uno ve es una imagen distorsionada de uno mismo. La relación de la imagen del enamoramiento narcisista tiene que ver con esta distorsión de uno, en la cual uno elabora ciertos objetos, digámoslo así, imaginarios, y en esos objetos imaginarios uno estructura y hace un registro de los deseos que uno proyecta en una imagen. Imagen puede ser en una pantalla de cine, o la proyección de lo que uno ve en una mujer, que finalmente uno no ve una mujer o un hombre, sino que ve las proyecciones de nuestros propios deseos o nuestras propias faltas, ¿no? Entonces ahí se ilustra muy bien en ese extracto. Por tanto, el objeto, como objeto cosa en el concepto de amor, amor cortés, que no es cortés, pero finalmente funciona con esa lógica, ¿no? Y con el concepto de significante dama, el objeto, digámoslo así, es alcanzable por medio de una posposición, por tanto, el objeto literalmente es algo creado, ¿ya? Cuando yo miro un objeto desde el desvío, ¿ya? Eso finalmente el sujeto está creando a través de una red de desvíos, digámoslo así, de anamorfosis temporales, donde la idea, digámoslo así, por ejemplo, en la película, hay una película de Buñuel que se llama Oscuro objeto del deseo, hay una escena que también tiene que ver con el amor cortés y tiene que ver con esta idea de sublimación. ¿Cuál es esta idea del amor cortés y esta idea de inalcanzable? Son precisamente los actos fallidos, y esos actos fallidos son lo que provoca el deseo. Hay una escena ahí en esa película de el oscuro objeto del deseo de Buñuel, que es un clásico, donde en un momento la pareja están tratando de cumplir su acto sexual, y el tipo le quiere sacar ¿cómo se llama? El sostén, no sé, el corchet. Y al no poder hacerlo, que es una ridiculez, porque finalmente se interrumpe, porque no logra sacar romper la cosa para culminar o empezar a tener la relación sexual, ese intento fallido de la imposibilidad de cumplir el deseo es lo que provoca deseo. Y eso genera esa sublimación de que mejor que el deseo no se colme, sino mantener el deseo en ese acto fallido de incumplimiento, porque es ahí, en ese lugar inaccesible, donde se cumple ese concepto de lo otro radical y que se sublima y que se proyecta a través, por ejemplo, de un significante como objeto cosa, que es en esta idea del concepto dama. En la película, el extracto que acabamos de ver, lo que sucede ahí, de que el tipo quería escuchar la voz de la mujer después de que la humilló para decirle fóllame, y él dijo no. Si ella lo hubiera aceptado, o sea, si él hubiera aceptado y se hubiera cumplido eso, él no habría creado todos sus fantasmas proyectados en la mujer, y
o sea, no se habría podido llevar a cabo la satisfacción incumplida del deseo. Es mantener el deseo en tensión. En ese sentido, lo que me interesa a mí rescatar es que, por ejemplo, aquí en esa escena de la habitación del hotel, se logró el acto de consentimiento de ella, a través de su humillación simbólica, que tú eres aquí, que bueno, que hay olor a vómito, que cómo te gusta follar, que si tienes tu conejita mojada, etcétera, etcétera, con un lenguaje bastante grotesco, ¿no? A ella la humillaron, la humilló este tipo. Y lo que interviene es la función del otro, es decir, un otro radical, pero que se instala como una máscara, como una ficción, digámoslo así, en la cual hay un contrato entre la dama que está con sus caprichos y que no quiere, y el que la está cotejando, puede ser de manera muy burda, pero finalmente a través de la humillación se instala el registro del orden simbólico, un orden simbólico que es transubjetivo. Y por tanto, por medio de esa presión del tipo que genera en la dama, se obtiene la inscripción de este registro de consentimiento de ella en este ámbito de este otro. Ella termina siendo este otro radical de la proyección del deseo de este tipo, ¿ya? Un deseo perverso y masoquista también, ¿ya? Entonces, lo que hay ahí, en este gesto de rechazo de él hacia ella, pero que al principio ella también lo estaba rechazando, pero ella cedió al deseo de él, y él la rechazó, ahí en ese momento se produce ese acto fallido de la imposibilidad del cumplimiento de deseo, y ella queda sublimada como un objeto cosa, ¿ya? Entonces, la idea acá es que la dama en el concepto de amor cortés, este significante dama, es una paradoja, ¿ya? Es un deseo de dormir con ella. O sea, hay un deseo, digámoslo así, yo quiero estar con esta persona, o quiero follar con esta persona, pero en verdad se teme a que la dama pueda acceder al deseo del hombre. En este caso particular del extracto que vimos, ocurre exactamente lo mismo. Si, cuando la tipa le quiso ceder, pero se dio de manera obligatoria, a través del consentimiento, él la rechazó. ¿Qué es lo que pasa y ocurre inconscientemente? De que el tipo temía, más allá que parecía una cosa muy masculina y muy agresivo él, evidentemente que al rechazar, no solamente se estaba burlando de él, sino que él estaba también rechazando su trauma ¿cómo decirlo?, de temer que se cumpliera un deseo que él quería mantener como un objeto cosa a la mujer sin colmar, digámoslo así, el deseo. Pero inconscientemente él también tenía una barrera de temer, porque en el fondo lo que estaba apareciendo ahí era un ejercicio de que podía salir el trauma, ¿ya? Los traumas subjetivos que tenemos todos cuando no logramos o no queremos colmar el deseo, ¿ya? Entonces, la dama, cuando cede al deseo masculino o el deseo del sujeto, estoy pensando en el concepto de significante dama de cualquier registro de sujetos de deseo, ¿eh? Cuando la dama funciona cuando cede a este deseo, entonces la dama funciona como un cortocircuito en el registro simbólico. Y ese cortocircuito es el agujero negro que yo acabo de decir, que es el orden de lo real, ¿ya? Que lo real aparece y que no se puede simbolizar. Este cortocircuito en el cual el objeto del deseo coincide con la fuerza que impide alcanzarlo. Es un objeto de deseo que choca con eso, y por eso se produce un cortocircuito. Entonces, ¿cuál sería esta lógica? Que hay una matriz del amor cortés, que está revestido evidentemente en esta escena, pero existe este amor cortés porque es el juego de cortesía de amor-siervo. ¿Quién aquí termina siendo el siervo y quién termina siendo el soberano en esta relación como dialéctica? Él se presenta, ella cede, termina siendo sometida, ella termina siendo el siervo, pero finalmente al principio termina siendo ella, que bueno, como que es lo que te gusta de qué manera te gusta hacer el amor, cómo tienes relaciones con tu pareja, estás mojada con tu conejito, etcétera, etcétera. Todos esos elementos del lenguaje que ocupa de un orden simbólico para humillar, terminan mostrando, y ahí está, es otro elemento a rescatar, no solamente con el tema del miedo, digámoslo así, a ceder al deseo, o la imposibilidad, digámoslo así, sublime de ese deseo inaccesible, que en la cual la mujer se representa como significante, como un objeto cosa simbólica, ¿eh? Que vela lo real que tiene el sujeto, en este caso, que quiere acceder a ella, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que hay una suerte de inversión, ¿ya? En la cual esta relación de siervo en el amor cortés y soberano, digámoslo así, servidumbre y amo, ¿ya? Amo y servidumbre, se genera una matriz de amor cortés donde la imagen del hombre, ¿ya? Sirviendo a su dama, solo es una apariencia que oculta la realidad de la dominación masculina, en este caso particular de la película. ¿Ya? Y en general con el lenguaje, cuando los hombres quieren ser caballeros con las mujeres, porque hay que tratarlas de una cierta manera, porque las mujeres somos delicadas, entonces aquí se genera un teatro masoquista, entendiendo el concepto de masoquista tal cual como decía Lacan, que estaba explicando al principio, de que el hombre con tal de ceder, o sea, de buscar la conquista de esta dama, digamos así, él cede, él cede a sus caprichos, entonces finalmente hay una figura de masoquismo, pero finalmente no es masoquismo, sino que lo que hay es que este teatro es un teatro masoquista, ¿ya? Que en la cual hay una puesta en escena privada en la cual la elevación de la mujer a objeto amoroso, ¿ya? Sublime, equivale a su rebajamiento en materia pasiva o pantalla para la proyección narcisista del ideal del yo masculino, ¿ya? Esta idea, esta apariencia del hombre que sirve a su dama, que le proporciona a las mujeres las sustancias fantasmáticas de su identidad, lo que ocurre ahí es que se sigue alimentando este ejercicio en la cual todos los rasgos que constituyen a la feminidad del amor cortés y de la dama van definiendo a la mujer no como goce, porque la mujer, según Lacan, está en el registro del goce y el hombre en el registro del deseo, ¿ya? Sino tal como se define a sí misma respecto a su relación con el hombre como objeto de deseo de este, ¿ya? Digo, masculino o femenino, tiene que ver con los significantes. Finalmente, en todo este ejercicio de matriz de amor cortés y todo este juego y esta lógica, digámoslo así, del teatro de masoquista, y que opera y que operó un poco en esta película de diferentes maneras, pero si uno lo iba analizando, finalmente la mujer terminó siendo objeto de deseo del hombre, ¿ya? Y el hombre finalmente la rechazó, porque el estatuto masoquista es precisamente rechazar y uno sentirse, el sujeto que se siente rechazado, o sea, o que está rechazado, y que al finalmente termina rechazando, entonces hay una relación de rechazo y rechazado, en todo ese juego masoquista, que es bastante perverso, según la lógica de Lacan, que vamos a ver con Julia Kristeva, que ya toma el concepto de perversión de otra manera, todo esto en el fondo se ve reflejado en esta escena de la película de David Lynch, y en alguna medida se explicita cómo Zizek elabora, digámoslo así, esta escena donde lo temible que una dama pueda ceder al deseo del hombre es que la dama funciona como, insisto, como este cortocircuito, ¿ya? Pero lo que ocurre ahí es que el concepto de dama es el nombre de lo real en esa escena de la habitación. Es lo real desde Lacan, insisto, Lacan, para los que no han venido a las sesiones, Lacan tiene el nudo borromeo lacaniano es el orden simbólico, el orden imaginario y el orden de lo real. El orden simbólico tiene que ver con la estructura del lenguaje y con todo este registro de una imagen, ¿no? Todo el registro del otro, ¿no? El orden del discurso, cuando uno entra al mundo, entra a un discurso donde se te interpela y te nombran de una cierta manera. El registro imaginario tiene que ver con la estructura del yo, cómo se va conformando la identidad yoica a través de la imagen, ¿no? La imagen yoica, ¿no? Y lo real tiene que ver con el goce, con eso que está más allá, como estaba diciendo, con eso inaccesible, el límite. Está el sujeto, en el tema de la función del velo, está el velo, que es el límite, que en este caso lo cumplió el concepto de dama como significante, y está el objeto de deseo. Pero más allá de eso, hay algo más allá que se hurta y que se escapa, y que ese es lo no simbolizable, que es lo real. Y ahí se instala el tema del trauma, ¿no? Traumas, no estoy pensando en patología, todas las personas tenemos traumas porque finalmente lo real tiene que ver con la constitución de que el sujeto de Lacan es un sujeto que es incompleto, que está en falta. Para colmar esa falta tiene que cubrirlo con una matriz fantasmática de un objeto de deseo. Ese objeto de deseo nunca es colmable, porque por algo es deseo, se mantiene en esa tensión, ¿no? Cuando se colma el deseo,
y ese objeto se vuelve accesible, entonces, bueno, ahí entramos a la lógica que vamos a ver en un momento más sobre el tema de la pornografía, que ahí hay un agotamiento del deseo. La pornografía es la explicitación máxima digámoslo así, de la dominación, que ya no hay sexualidad, sino que hay utilitarismo del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí también hay una explicitación distinta con respecto al concepto de deseo, tal como nosotros lo estamos viendo acá. Entonces, lo que me interesa ver acá, y les voy a mostrar otra escena, que es el juego de las lágrimas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Aún no. Ok, a ver, compartir, a ver. Ahí, compartir, ok. No sé si conocen esta, bueno, sí, el juego de las lágrimas conoce. Entonces, voy a Don't touch me. A ver, ¿qué es lo que ocurre en esta escena? Aquí vamos a entrar en el segundo análisis de... Voy a entrar acá al PowerPoint. A ver, acá, en el esquema del velo. Aquí me estoy basando fundamentalmente en el texto de Lacan, que el seminario 4, en el capítulo de la relación de objeto, particularmente hay el primer capítulo que se llama La función del velo. Y ahí Lacan elabora todo su argumento con respecto al concepto de fetiche, ¿no? El concepto de fetichismo en Lacan tiene que ver con el símbolo de algo. Entonces, yo lo que voy a explicar a partir de esta película es, retomo de nuevo el esquema del velo tal como habíamos planteado con este amor cortés, que también la mujer como concepto significante, el concepto de dama, tiene que ver con este velo, ¿ya? Que en el fondo es un velo como límite, digámoslo así, en la cual la mujer en carne y hueso no existe, sino que existe una idealización narcisista, de proyecciones narcisistas del sujeto de deseo hacia la sublimación de un objeto deseado, insisto, puede ser hombre o mujer, pero que ese objeto deseado está atravesado por un más allá, que es esta estructura del orden de lo real,
digámoslo así, que siempre está velado por este objeto, porque no logra simbolizarse, y el objeto es lo simbólico que permite esta idealización y permite cubrir, digámoslo así, este trauma o esta escena primordial, que es la estructura que según Lacan y el psicoanálisis, nos constituimos como sujetos. Entonces, desde esa perspectiva, el velo, en este caso de cómo funciona aquí en esta película, el velo comporta la situación fundamental del amor, ¿ya? En el fondo, el velo está presente, pero lo que está más allá del velo es una falta. Este más allá que está aquí, que es lo que es el orden de lo real, es la falta que se realiza, esta falta se realiza como imagen, ¿ya? Una imagen, que es la imagen que es la proyección del ideal del yo, digámoslo así, que es la identidad con una imagen yoica, ese más allá siempre va a estar cubierto, pero como se tiene que cubrir esa falta, se cubre con ciertos objetitos, independiente de que sean objetos de deseo, o todos son objetos de deseo, da lo mismo, no tiene que ver necesariamente el objeto de deseo sexual, de querer tener un objeto de amor, sino que se constituyen diferentes maneras de canalizar esos objetos, ¿ya? Entonces, el velo es lo que cubre, y cubre la falta, pero esa falta se realiza como una imagen. Y el valor del velo es que se proyecta como una imagen. Por lo tanto, el velo expresa la relación del sujeto con todo lo que lo cautiva, relaciones urdidas con su deseo. Por tanto, una vez colocado el velo, se dibuja algo que dice que el objeto está más allá. El objeto ocupa el lugar de la falta y es el soporte del amor. ¿Qué significa para Lacan el amor? Voy a primero explicar lo que es el concepto de fetichismo para poder después llegar al amor y de ahí pensar en qué sentido se relaciona con el amor cortés de lo que hablamos anteriormente. Lo que se llama fetiche es un símbolo de algo, ¿ya? Lo que se ama en el objeto es lo que falta, pues solo se da lo que no se tiene. Ojo con esto, el amor en Lacan es que lo que se ama es un objeto amor cosa, en este caso la mujer, pero proyecciones narcisistas de cada uno, objeto amor cosa masculino, proyecciones narcisistas de cada uno, pero finalmente uno ama el objeto y ese objeto es lo que falta a uno ama lo que a uno le falta, ¿ya? Pues solo se da lo que no se tiene. ¿Ya? El amor es dar lo que no se tiene. Esa es la tesis del concepto de amor en Lacan. Por lo tanto, si el amor es dar lo que no se tiene, esa falta constitutiva se cubre a través de un objeto de deseo y por lo tanto a través de un símbolo, ¿ya? Que es un fetiche. Ojo, el concepto de fetiche aquí no necesariamente tiene que ver con el fetichismo de la mercancía de Marx, sino que tiene que ver con cualquier concepto de cualquier elemento que cumpla la función de un símbolo en la cual yo me puedo sentir identificado y cubre mi falta, ¿no? El fetiche en Freud es el pene falo. Vamos a ir analizando esto, porque uno podría decir, las feministas a veces dicen, no, Freud fue bastante machista y patriarcal. Sí, en alguna medida sí, pero voy a recoger algunos elementos para poder pensar en qué sentido se está pensando el concepto de falo en este sentido, en esta particularidad, como fetiche, ¿ya? El fetiche en Freud es el pene falo en la medida en que la mujer lo tiene, ojo, es decir, en que no lo tiene. Esa paradoja. La mujer porta el falo porque no lo tiene y la manera de tenerlo es a través de la ausencia. Ahora, ojo, el falo, no el pene. El falo es un fetiche simbólico, ¿no? El pene es el falo simbólico y se presenta en el intercambio simbólico, es decir, hay una transmisión de presencia-ausencia, la presencia de la mujer que porta el falo es a través de su ausencia, porque ella no tiene el pene, pero finalmente porta ese falo como objeto de proyección, ¿ya? Como objeto de proyección de idealizaciones, ¿ya? Pues no estoy pensando en la mujer propiamente tal en carne y hueso, estoy pensando en el sujeto de deseo, en tanto hay un falo de una cierta ausencia. Efectivamente, Lacan, o sea, Freud recoge ciertos elementos de la biología y dice, bueno, la mujer efectivamente en su constitución biológica no tiene el pene, pero el pene, ¿qué significa finalmente? Tiene que ver con un discurso de poder, tiene que ver con un símbolo fetiche, ¿ya? Tanto para el hombre como para la mujer, si hacemos la relación dicotómica de la sexualidad, ¿no?
Entonces, esta transmisión de presencia-ausencia circula dejando atrás de sí este signo de la ausencia. El falo, digámoslo así, que es simbólico, se establece en un ciclo de amenazas imaginarias, y esto ocurre a cualquier sujeto de deseo, no solamente a la mujer o a los hombres. Hay amenazas imaginarias que tienen que ver con el tema de la castración. Bueno, yo no me voy a meter mucho en eso porque eso es como para tomar para otra sesión, que la castración, la frustración y la privación son los tres elementos que constituyen y que nombran lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿ya? Y eso tiene que ver con una idea muy inconsciente que está muy, de una manera, una escena muy primitiva, dice Freud, ¿ya? Pero hay una amenaza imaginaria, y esa amenaza imaginaria es la amenaza de castración, ¿ya? Y no es que literalmente vayan a castrar el pene masculino, sino que la castración es la pérdida del falo como símbolo, como fetiche, ¿ya? La mujer no tiene simbólicamente el falo, pero participa de él a través de su ausencia. La mujer no existe, ¿no? La mujer solamente es portadora representa un objeto, cosa simbólico de proyecciones masculinas, y por lo tanto, por eso Lacan dice que la mujer no existe, sino que es una proyección. Por lo tanto, ella aporta ese fetiche fálico, ¿no? Y lo porta a través de que, no lo porta desde su ausencia, pero lo legitima a través en esa ausencia se legitima como presencia. La mujer está ausente, pero se presentifica a través del falo fetiche, ¿no? Entonces, el falo simbólico es un pene simbólico que tiene una función de intercambio de la mujer como objeto entre linajes masculinos. Y aquí yo me quiero detener un poco en lo que decía Lévi-Strauss con las estructuras de parentesco en su libro La antropología, cómo se estructura las culturas en Totem y Tabú. Un poco lo que dice Gail Rubin, que es una teórica de género feminista que habla sobre el concepto del intercambio, la mujer como objeto de intercambio en las sociedades más primitivas. Finalmente termina siendo un objeto de deseo, de intercambio, siempre objeto, ¿no? Entonces, al ser un intercambio, la mujer como objeto entre linaje masculino, con el intercambio, la mujer recibe el falo simbólico, pero la mujer al mismo tiempo, para recibir ese falo simbólico, tiene que darse. La mujer se da, es un don, ¿ya? En ese darse, ella está afirmando un don, o sea, debe dar algo a cambio de recibir ese falo simbólico. Esto es inconsciente y esto es cultural, ¿ya? La manera de relacionarse la mujer para poder entrar en un orden simbólico, ser visibilizada, no como objeto, cosa, sino que como mujer, carne y hueso que cumple con ciertos goces, es a través de este intercambio donde termina ella siendo fetichizada, ¿ya? Pero fetichizada a través de este falo masculino, de este falo, digamos, simbólico. Entonces, el fetiche, ¿no?, representa, hace presente el falo como ausencia, simbólicamente. El fetiche es un objeto que no es objeto, sino que es un símbolo. El fetiche es el objeto de amor y que está más allá. Es algo que tiene la propiedad de estar ahí simbólicamente, y por lo tanto, si es un símbolo, la relación con el fetiche se manifiesta en los síntomas, ¿no? Cuando Freud habla de los síntomas y del fetiche, él ocupa una categoría alemana que se llama Verlängerung, que significa una posición de denegación, ¿ya?, a la relación con el fetiche, de denegación, es como una negación, ¿ya? Y esta relación, esta posición de denegación en relación al fetiche, es porque el fetiche termina siendo, para la estructura del síntoma, termina siendo un trofeo, es como un monumento, un trofeo, y tiene que ver con un signo de triunfo. Si nosotros retomamos la película de David Leitch, el triunfo establecido ahí es que la tipa terminó siendo un fetiche y su triunfo fue precisamente la privación, ¿ya?, y el rechazo hacia ella, la cual la sintió mucho más humillada porque finalmente la puso en una estructura de objeto de deseo, pero finalmente un objeto de deseo rechazado. Entonces no es sadismo eso es masoquismo, diría Lacan. Uno podría pensar el tipo es sádico con ella y ella es la masoquista. No, él es el masoquista porque él hizo todo el juego perverso de masoquismo en términos de entrar en esta lógica, de ponerse él como el siervo, pero finalmente para poder rechazar a ella, a este objeto de deseo, y al mismo tiempo él sentirse satisfecho en la insatisfacción de no poder
consumar ese deseo ni para este objeto cosa ni para él. Solamente la elevó a un estatuto de fetiche como un triunfo, digámoslo así, yo gané, ¿no? Finalmente la dejé humillada, finalmente terminó siendo un objeto cosa, y finalmente yo en mi estatuto de masoquista, que no fue sadismo, insisto, hice todo este teatro masoquista para poder llevar a cabo esta idea de proyecciones fantasmáticas narcisistas, absolutamente, porque el tipo era un narciso, en la chica, no carne y hueso, porque nunca la vio como carne y hueso, siempre la vio como un objeto fetiche de deseo en la cual había que humillar, ¿no? Entonces, esa idea de esos elementos simbólicos que circulan en esta idea de intercambio, de circulación, donde la mujer termina siendo objeto de intercambio, pero tiene que darse el don de amor, digámoslo así, tiene que dar, pero al mismo tiempo de darse, ella tiene que, su manera de recibir es recibir este falo simbólico, digámoslo así, y ella convertirse en un falo para la proyección narcisista masculinizada. Toda esa dimensión simbólica tiene que ver, y ahí Freud lo nombra, se llama recuerdo pantalla. ¿Acaso el cine no funciona como un recuerdo pantalla cuando uno va a ver unas películas y lo que hay en el historial de la película? A veces que uno se detiene en una imagen y esa imagen deja ahí como pensando. Bueno, esos elementos que son muy concretos, que uno los vive cotidianamente cuando va al cine, esa misma estructura es lo que ocurre, digámoslo así, con el tema del velo y con el tema de la fijación de una imagen cuando veo y cuando quiero adquirir, cuando tengo o me identifico con un objeto de deseo, ¿ya? En ese sentido, este recuerdo pantalla es una interrupción de la historia, ¿ya? Es un momento en que se fija y a la vez continúa el movimiento más allá de este velo, ¿ya? Está el velo fija al objeto, pero hay un más allá que continúa en la historia, y aquí tiene que ver con la historia personal del sujeto, de cada uno de nosotros, ¿no? Este recuerdo pantalla es una detención de la cadena significante. Es un ejercicio metonímico en el cual la historia prosigue, pero ya está velado. Esa historia prosigue, seguimos con nuestros fantasmas y con nuestros síntomas, pero está velado, y la manera de velar, poner esa cortina entre el sujeto y el objeto para no, y la imposibilidad, porque el objeto es la imposibilidad de acceder hacia más allá, el objeto termina siendo un objeto simbólico, un objeto fetiche, un objeto que implica, o sea, que permite este velo para no acceder a ese más allá que es traumático, insisto, en el caso de todos nosotros. Por tanto, el fetiche es una imagen proyectada como límite, el velo, ¿no?, entre la historia como continuación, en este caso una película completa, y el momento en que se interrumpe a través de una imagen como un signo de represión, ¿no? El fetiche, digámoslo así, es una relación con el objeto de amor que se transfigura mediante una metáfora, o sea, al deseo que se prende al objeto como ilusorio. Este fetiche que es ilusorio, y ahí entramos, podemos nuevamente retomar esta idea del cómo sí, que en esta relación de cortesía del amor cortés, hay como si hay un teatro de ficción, de juego, digamos así, de mascarada, donde yo entro en ese juego de mascarada, creo en esa máscara, me pongo ese velo simbólico, pero finalmente para cubrir lo que está más allá. Esto es lo mismo que ocurre con el fetiche. El fetiche funciona como esa ilusión. Entonces, por lo tanto, si es ilusorio, el fetiche tiene que ver con una relación ilusoria esencial con el objeto cosa. El objeto cosa en este caso es la dama como amor cortés. También tiene que ver con una relación de frustración, ¿ya? Ahí volvemos a la película las dos películas, digámoslo así, la de David Lynch y El juego de las lágrimas, porque ¿cuál fue la frustración en este caso? El juego de las lágrimas, que el tipo no se iba a imaginar que se iba a encontrar con un pene real, porque normalmente ya biológicamente se ha dicho que desde el psicoanálisis la mujer está en falta porque no tiene pene. Él con su mirada bajó la vista por el cuerpo, y lo que él pensó que se iba a encontrar con la falta, con la nada, con lo que no hay, con la ausencia, no hay pene. Sin embargo se encontró con el pene, y eso fue una frustración, eso fue un shock. De hecho, en la película, lo interesante ahí que en la escena, el acto fallido se provoca nuevamente, volviendo al tema del acto fallido, ¿ya?, que el deseo como acto fallido en el encuentro sexual, porque está estructurado como la inversión de un trauma primordial del fetichismo.
La mirada de un niño, pensemos en el trauma primordial de fetiche, el niño cómo se estructura con la relación del Edipo y cuando tiene que hacer el corte, digámoslo así, con la ley del padre, bueno, todo este tema del tabú, ¿ya? El enamoramiento de la madre, etcétera, etcétera. La mirada del niño deslizándose sobre el cuerpo femenino hacia el órgano sexual y se sorprende al no encontrar nada ahí, donde esperaba ver algo. Que lo que ve es un pene. En el juego de las lágrimas, ese shock se produce cuando el ojo encuentra algo cuando esperaba no encontrar nada. Él esperaba no encontrar nada y se encuentra con algo. Ahí está el shock. La mirada está condicionada, está domesticada para ver ilusiones y para formarse objetos de deseos, ¿no? El objeto 1 aquí, que es en el caso o sea, el objeto aquí que ocurre es que él ama, o sea, hay un objeto, es decir, ama algo que está en el amado, porque él mismo se pregunta, ¿qué soy en tanto objeto para el otro? ¿No? ¿Qué ve el otro en mí que causa su amor? El otro ve algo en mí y quiere algo de mí, pero no puedo darle porque no lo poseo. Y ahí viene de nuevo el concepto de amor en Lacan. El amor es dar lo que no se tiene. Yo me enamoro, los sujetos nos enamoramos de lo que no, de la falta, de lo que el otro no tiene, ¿ya? De lo que nosotros, entre comillas, no es que necesitemos, porque no tiene que un tema de necesidad, sino aquello que alimenta y que cubre ese objeto en falta, que cubre ese más allá, ¿ya? Entonces, volviendo al tema del fetiche, si hay una relación de frustración con el objeto, aquí hay una constitución, digámoslo así, metonímica, ¿ya? En la cual la relación erótica del sujeto se reduce a una defensa. El tipo se puso a la defensiva y no se imaginó nunca de que la tipa era travesti, que era un travesti en realidad. Yo no sé si ustedes han visto la película completa, pero la película, en la trama de toda la película es que en todo el diálogo ella le está dando signos de que ella era travesti, pero él no la vio. Y ahí hay un velo. Él vio una ficción, una idealización de una mujer bailarina, estupenda. Él vio una ilusión, una mascarada. Después él cuando se da cuenta y empieza a recordar los diálogos, claro, ahí se da cuenta de que en realidad ella todo el tiempo le estuvo dando signo y le estuvo diciendo de que era travesti porque ella pensó que él sabía que era travesti, porque ella frecuentaba restaurantes y bares travestis, porque se juntaba, porque varias veces el tipo la vio afuera en los callejones teniendo o casi teniendo sexo con un hombre. Entonces él pensaba y se hizo un objeto imaginario, un fetiche. Se imaginaba a ella como una mujer idealizada, el amor ideal, el amor cortés, ¿no? Pero finalmente ahí se produjo el velo, la imposibilidad. Y eso generó frustración y evidentemente que una relación con un objeto cosa, que no era la mujer, sino que era un travesti, ¿no? Y ahí podríamos nosotros seguir aventurando que la relación erótica que se produce ahí es que hubo una defensa, la defensa del tipo frente a encontrarse con ella, con este travesti que ya la había sublimado como mujer, era precisamente el miedo contra una posible homosexualidad, ¿ya? En esa relación fetiche de defensa contra la homosexualidad hay una relación con el objeto amoroso que organiza el ciclo fetichista, en la cual se encuentra la alternancia de diferentes identificaciones. En este tipo, en el juego de las lágrimas, el tipo se identifica no con ella en carne y hueso porque no era mujer según sus lógicas, de cómo uno entiende la feminidad, o cómo uno se imagina fantasmáticamente un cuerpo sexuado femenino. Entonces ahí se provocó todo un circuito fetiche donde el tipo finalmente lo que hizo fue identificarse con sus propias, o sea, hizo alternancia de identificaciones con sus propios objetos de deseo. Y ese objeto de deseo se configuró y se unificó, digámoslo así, en una imagen femenina en la cual él quiso ver. Y ese objeto de deseo femenino realmente no era una mujer, sino que era un travesti. Entonces, visto las cosas así, a mí me interesaría pasar al, a este segundo nivel de análisis, que es la función del velo, pero ya con la idea, digámoslo así, no, perdón, no es acá, es acá. Ay, no, ¿dónde está?
No, con el tema del agotamiento del deseo y el estado y la perversión, y la abyección y la perversión. Entonces, si nosotros seguimos con este esquemita, ¿ya? Del sujeto, el esquema del velo, y voy aquí a agrandarlo, y aquí yo ya creo que vamos a ir como cerrando para abrir el debate. ¿Qué es lo que dice Julia Kristeva? No sé si ustedes leyeron el texto de Julia Kristeva, Poder de la Perversión, ¿no? Y el texto de Manzano con el agotamiento del deseo, con la pornografía y el agotamiento del deseo. Si nosotros tomamos, seguimos indagando en el tema del fetichismo, ¿qué ocurre ahí en el fetichismo con respecto a la pornografía? Según la autora, la pornografía es una forma de negación de la sexualidad. Porque para ella, y ahí es discutible, la sexualidad es un encuentro entre dos sujetos que aceptan compartir el deseo, ¿no? En cambio, la pornografía se construye alrededor de un campo conceptual radicalmente distinto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la pornografía es... Los cuerpos son yuxtapuestos, hay un placer orgánico, o sea, corporal, en la cual funcionan las pulsiones parciales que no conocen una unidad posible, ¿ya? Sino que son, bueno, pulsiones parciales en Freud, Freud plantea de que no existe una sola pulsión, ¿ya? Sino que lo que constituye la pulsión son diferentes pulsiones parciales, y dice parciales porque no se pueden constituir de manera directa. Ahí está el deseo como anamorfosis, ¿ya? El deseo nunca es directo, siempre está como una manera de mirando al sesgo. Cuando uno ve, está en una manera curva con el deseo, es porque las pulsiones que están operando ahí, Freud las llama pulsiones parciales porque nunca son completas, nunca se constituyen. Por eso constituyen el deseo, y el deseo nunca es colmable, ¿ya? Esta pornografía, este estatuto de la pornografía es un dispositivo del cuerpo. Acuérdense en la sesión anterior que yo hablé del concepto de dispositivo, y lo tomé fundamentalmente del concepto alemán del Gestel, ¿ya? Que tiene que ver con un disponer, es decir, por hacer presente, disponer, o sea, proponer, digámoslo así, una forma, una proyección, una exposición, ¿ya? Y ese dispositivo, que se llama Gestel, es lo que en el fondo funciona aquí en la pornografía. Es un disponer o un disponerse frente a algo. La pornografía es una disposición, ¿ya? En la cual el cuerpo se termina instrumentalizando, ¿ya? Por tanto, si hay un dispositivo del cuerpo que reduce al individuo a una marioneta, aquí ya no hay erotismo. Y por lo tanto, la manera de pensar la sexualidad, digámoslo así, frente a un objeto amoroso, es que la relación, digámoslo así, de intimidad y alteridad que se podría dar, o que se da, digámoslo así, en la sexualidad, en la pornografía, interviene justamente allí donde la sexualidad ya deja de existir como deseo, como encuentro, digámoslo así, sino que la pornografía es un dispositivo porque solo es posible cuando se borra al sujeto y su deseo. Por eso hay un agotamiento del deseo, porque anula y suprime la sexualidad. Manzano, ahí avanza el argumento en este capítulo, y dice que la pornografía se instala como una suerte de dictadura, exponiendo al cuerpo sobre el velo del consumo. Aquí hay de nuevo un fetiche. Si el fetiche es un velo, entonces aquí se constituye como un velo de consumo, alimentando conductas estereotipizadas, porque si ustedes ven en una escena de pornografía, de film pornográfico o de videos pornográficos, lo que hay un ejercicio de estereotipación de los cuerpos, ¿ya? Y por lo tanto hay una manera de consumir y devorar ese cuerpo de este tipo de conducta. La pornografía, digámoslo así, destituye lo humano en el cuerpo a través del desgarramiento violento de toda superficie hasta la desarticulación de la integridad física del yo. A lo mejor ella está yendo como bastante al extremo, porque uno dice, bueno, uno puede ver una película, un film
pornográfico, porque tiene que ver con el autoerotismo, pero no, porque voy a avanzar con eso y ella ahí la encuentro muy sólido su argumento, porque uno piensa eso y uno se cree y se elabora un imaginario, ojo, un orden simbólico y un imaginario de que hay una suerte de autoerotismo, pero no hay un autoerotismo en la pornografía. ¿Ya? La pornografía, ¿por qué? Porque en su representación el cuerpo está separado de la persona, porque cada individuo lo utiliza para someterse al otro o para someter al otro. Por lo tanto, el cuerpo es una serie de orificios, ¿ya? Por lo tanto, la superficie del cuerpo es desgarrada porque el objetivo es borrar toda barrera entre una adentro y una afuera. Por eso es la exposición total, es la desnudez de la mirada. Y al mismo tiempo es la conducta del sujeto espectador que ve una escena pornográfica, conduce su mirada para introducirse, para, digámoslo así, dominar, digámoslo así, este cuerpo y provocar supuestamente satisfacción. Pero no es un deseo, es una satisfacción de necesidad. Y ahí que es la distinción, como dice Lacan, entre necesidad, deseo y goce. ¿Ya? La necesidad es del orden del cuerpo. Por eso la pornografía trabaja con la instrumentalización del cuerpo. No hay deseo ahí. Pero se genera en ese velo, en ese fetiche, se cree que el espectador está elaborando sus deseos inconscientes y está proyectando eso. Claro, en alguna medida hay una proyección, pero hay que ver qué es lo que está ocurriendo en el sujeto espectador, cuáles son los elementos que están operando ahí para poder proyectar en esa escena de pornografía, poder proyectar la instrumentalización de sus propios deseos frente a esas imágenes. ¿No? En este juego de sustitución, digámoslo así, de los órganos genitales que operan, que es lo primero que operan, que son los primeros planos de los órganos genitales, cómo hay penetración, etcétera, etcétera, ¿ya? Está en juego la distribución del sujeto reduciendo el cuerpo a materia maleable, reduciendo al sujeto a tú eres esto, ¿no? Una superficie penetrable. Si nosotros esto lo relacionamos con el concepto de amor cortés y el mujer objeto cosa, en ese sentido, tú eres esto, tú te conviertes en una superficie, en una cosa, que solamente eres un cuerpo penetrable porque estás lleno de orificios. Se apunta al otro, en la pornografía, en su debilidad. Y esta atrae la violencia y la profanación, digámoslo así. O sea, el otro deja de ser el otro, como un otro en la cual yo respeto, o hay un respeto, sino que hay el otro es un otro desgarrado y en el develamiento, hay un develamiento de aquello oculto, por eso el otro desaparece. Porque el secreto, en la pornografía no hay secreto, por lo tanto no hay erotismo, ¿no? La voluntad de verlo y tocarlo, de tocar al otro para reducirlo al cuerpo a una funcionalidad solamente, es lo que provoca en la pornografía, lo que provoca es en el espectador que tenga ya ninguna ilusión de poder esperar otra cosa que lo que ve. Entonces, en esa funcionalidad de verlo todo, ¿qué es lo que le ocurre al espectador? Al espectador se le niega la posibilidad de la ilusión, ¿no? Y por lo tanto, de ver otra cosa porque todo está expuesto. Por lo tanto, si para Zambrano la sexualidad permite la salida del sujeto fuera del registro de la dominación, la sexualidad, el acto sexual que está atrapado, que tiene que ver con la relación con el deseo, ella tiene un concepto bastante romántico de la sexualidad, a mi modo de ver, ¿ya? Todas las representaciones pornográficas están repletas de individuos y llenas de gestos, de escenas, en su repartición, digámoslo así, proponen una acumulación de signos que ya nos dejan sitio al silencio y al pensamiento. Por tanto, si nosotros seguimos avanzando, lo que dice la autora, la pornografía se constituye según un modelo mercantil de transacción y de utilización. Es la puesta en escena de la actitud económica de poseer bienes e intercambiarlos. Y aquí está la circulación, volvemos al tema del fetiche, la circulación de la distribución, de la utilización, tiene que ver con un ciclo económico que es fetichista. Habíamos dicho que el fetiche, cuando la mujer, el fetiche como símbolo, y que hay un pene fálico, digamos así, que el falo es el fetiche, pero que para que la mujer pueda acceder tiene que entrar a un intercambio, una circulación de distribución,
de bienes intercambiables donde la mujer termina siendo un objeto. Bueno, aquí en la pornografía ocurre la misma cosa, ¿no? Termina siendo un fetiche, el cuerpo desmembrado, entre comillas, un cuerpo maleable, ¿ya? Que termina circulando y termina mercantilizando el deseo, digámoslo así, porque aquí no hay deseo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí rescatar de todo esto? Que a los lectores o los espectadores que ven una pornografía, lo que hay ahí es el sometimiento a una monarquía del sexo, ¿no? Dice la autora, a consagrarlos en la tarea de forzar sus secretos y arrebatar a esa sombra, a ese video, las confesiones más verdaderas. Y esa ironía, que es una ironía del dispositivo, nos hace creer que está en juego la liberación o la liberación, digamos así, sexual. Yo veo videos pornográficos, entonces me libero. No, no hay una liberación. Al contrario, hay una mercantilización y una monarquía del sexo en la cual se cree pensar de que el hombre, o la persona que ve, digamos el espectador, pone en juego su liberación. Pero no, aquí lo que opera es una ley y un poder de la deseabilidad, ¿no? ¿Por qué entonces aquí dice la autora que hay un borramiento del deseo y el consumo del otro? Porque si el deseo, y ahí analiza el concepto de deseo, tiene que ver con un objeto, y este objeto es un conjunto de territorios, pero que tienen varias características objetivas, ¿ya? Que lo hacen deseable, porque el objeto se hace deseable en la medida de que es un conjunto de territorios que el sujeto espectador o el sujeto, cuando ve ese objeto de deseo, se identifica, como dijimos en un momento, y le atribuye cierta cantidad de propiedades, pero son cosas simbólicas y rasgos que uno, como sujeto de deseo, atribuye a ese objeto, ¿no? Pero lo importante aquí es que el deseo depende del sujeto deseante, pero ese es deseo de algo que también es otra cosa que ese objeto de deseo. Y esa otra cosa es ese más allá que aquí estamos viendo. Está sujeto, objeto, más allá, ¿ya? Por tanto, hay una conciencia en el deseo que lo distingue del simple apetito. La pornografía es simple apetito, opera así, solamente de necesidad, ¿no? O no solamente la pornografía, hay muchas situaciones carnales donde se da situaciones de sexo donde está operando el apetito, ¿no? Yo no estoy aquí haciendo juicio de valor ni moral, estoy solamente describiendo situaciones, ¿no? Cómo opera ahí en el registro inconsciente las maneras del apetito, el deseo y el goce, ¿no? No estoy haciendo ninguna moral con respecto a eso. Por tanto, si el deseo no puede abordar no puede haber objeto deseado sin sujeto deseante, y que el deseo jamás es un efecto mecánico de lo deseable. La tipa dice, Zambrano dice, el objeto de deseo es aquello por lo cual un individuo toma conciencia de su propia subjetividad y del proyecto que lo anima frente al otro. Ahora, ¿qué significa todo esto? Y ahí yo creo que ella recoge elementos del psicoanálisis porque dice que en el ser humano, en nuestra propia subjetividad, cuando tomamos conciencia de nuestra propia subjetividad con respecto a ser sujetos de deseo y ser objetos deseables, es porque en la subjetividad hay una falla ontológica, que es esa incompletud, esa falta que estaba hablando en un principio, que hay que cubrirla con un objeto de deseo, que está más allá, que es lo real, irrepresentable e innombrable, esa incompletud que nos constituye como sujetos incompletos, pero que tenemos que cubrir a través del deseo y a través del objeto de deseo, y por eso el deseo siempre está, porque siempre, como somos incompletos, somos, entre comillas, como por decirlo de alguna manera, insatisfechos. Necesitamos deseos, ¿no? Entonces, esa falla que es ontológica, esa incompletud que caracteriza al sujeto, es lo que lo lleva a desear. Por eso la falta, y aquí está la falta lacaniana, es lo que nos define y permite acceder al estatuto de sujeto. Por eso somos sujetos en falta. Antes me preguntaban en las primeras sesiones, y la falta no es algo negativo, no es una patología, es una constitución ontológica de la subjetividad, ¿no? Si la falta es condición de todo proyecto y de todo posible, la falta no es algo encerrado en sí mismo, sino que engendra un movimiento de apertura al otro, y de esta falta emana toda tensión, todo conatus, todo desborde, toda transgresión, ¿ya? Todo goce, ¿no?
En ese sentido, claro, uno podría entender los traumas y las maneras como operan los registros, por ejemplo, en este juego de perversión que en las escenas que vimos, porque obviamente que ahí lo que está ocurriendo ahí es una falta constitutiva en la cual hay una apertura donde todos los registros operan y en esa apertura de la falta uno se permite, o el sujeto genera condiciones de transgresión. Que la sociedad y el Estado y el super yo ponga el imperativo moral de decir no, esto no se puede hacer, no se debe hacer, ese es otro tema. Pero en la constitución ontológica del sujeto nos movemos desde esas modalidades. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí rescatar? Que voy a tomar lo que dice Platón en el banquete. Platón en el banquete fue el primero en hablar en esta relación de deseo y falta. Platón dice lo siguiente, dice, quien desea, desea una cosa que le falta y no desea lo que no le falta, porque ya lo tiene. Si yo deseo algo, es lo que me falta. Ahí está la lógica del consumo. El capitalismo en ese sentido ha hecho un trabajo joyería, porque crea las condiciones del consumo, crea la necesidad de que algo te falta para consumirlo. Si no, uno no consumiría, no compraría, no tendría el fetiche del consumo, porque obviamente que yo no voy a necesitar algo que lo tengo, pero como nos constituimos como falta, entonces generamos condiciones para ese deseo y generamos condiciones de desear aquello que aunque lo tengamos, pero deseamos más cosas, ¿no? Un paréntesis en realidad. Volviendo a Platón. La motivación, dice Platón, del deseo es que ahí está la falta, y la falta tiene que ver con las ganas de poseer lo que todavía no se tiene. Ahora bien, este concepto de posesión no es una identificación con simples ganas de poseer, como que se trata de una idea de propiedad como modelo de verdadera satisfacción. Y ahí, volviendo al tema de la pornografía, lo que ocurre con la utilización y mercantilización del cuerpo en la pornografía es el ejercicio de propiedad, de poseer, de propiedad en términos de privación, casi como de poseer como si fuera una cosa, objeto cosa, un bien, ¿no? Aquí no tiene que ver con lo que dice Platón, no tiene que ver con esa idea de poseer de propiedad, ¿ya? Y como que el concepto de propiedad tiene que ver con el modelo de verdadera satisfacción, es decir, es mi mujer, o yo quiero poseerte sexualmente, todas esas categorías lenguajiales que circulan en el lenguaje cotidiano y que generan condiciones que ahí uno ve en el lenguaje mismo, cómo estamos atrapados con la heteronormatividad y con el tema de la propiedad y con el tema de la posesión del objeto como objeto cosa, cosificación. Ahí opera es cosa escuchar cotidianamente a la gente porque uno habla de esa manera. Es mi mujer, tenemos el concepto de propiedad privada, ¿ya? Y ahí y creemos que en eso, ahí en la propiedad, nosotros satisfacemos, encontramos la verdadera satisfacción, ¿no? El deseo produce y engendra hasta pasar de la falta al exceso. Y ahí, tomando el tema del capitalismo incluso, o tomando estas películas que vimos los extractos, el exceso, ¿qué es lo que ocurre ahí no tanto con el juego de las lágrimas, sino que con la película de David Lynch? Lo que ocurre ahí es que la falta constitutiva que tenía el tipo era precisamente el exceso de tomar a la tipa como propiedad y identificarse con su falta, identificarse como a ella, tomándola como objeto o cosa, digámoslo así, y al mismo tiempo en ese objeto cosa, él lo que puso en escena en ese masoquismo fue el exceso, porque la trató con un lenguaje mórbido, la humilló, pero él gozaba con ese exceso de lenguaje, ¿ya? Y entonces ahí lo que puso en marcha es el exceso del goce de la falta, proyectado narcisísticamente en el objeto fetiche, cosa de esta figura mujer que finalmente nunca la vio como cuerpo carnal, sino que vio sus solas identificaciones proyectados en ella, ¿no? La falta entonces es una positividad del deseo. Por eso el deseo no es lo mismo que la necesidad. Ojo, porque la necesidad, insisto, tiene que ver con el orden de lo biológico. Tiene que ver con el consumo del objeto, pero en su satisfacción netamente biológica. Y ahí opera la pornografía. El objeto de deseo como cosa a consumir tiene que ver con el orden de la necesidad y con la pornografía. Por tanto, el otro es lo que no somos, el otro es lo que no somos. Por tanto, nos remite a nuestra falta. No podemos tener el todo del otro.
Yo quiero acceder y poseer al otro, pero solamente lo poseo de manera parcial. Y la imposibilidad de obtener a ese otro completo, esa imposibilidad me produce al mismo tiempo satisfacción, es una paradoja, ¿ya? La necesidad, y ahí retomo el tema de la necesidad, se ubica en la pornografía. ¿Por qué? Porque aquí está la satisfacción de necesidades o sea, porque está la satisfacción de necesidades, porque toma al otro como un instrumento para adueñarnos como propiedad, reduciendo el objeto de deseo en cosa. Este tema de la pornografía no solamente se puede llevar a cabo en una película o en un video pornográfico, valga la redundancia. Es el gesto, el ejercicio pornográfico que se da a veces en relaciones humanas de cosificación, sea, por ejemplo, con violencia intrafamiliar, ¿ya? Violencia de género o feminicidio, o también dominaciones también que pueden venir del lado de la mujer, porque hombre y mujer tienen que ver con significantes, tiene que ver con el ejercicio pornográfico de instrumentalización de un cuerpo, ¿ya? De borramiento del deseo y tomar este objeto cosa, cosificar. Esto se vio en el film que vimos, en alguna medida en el juego de las lágrimas no se ve de la misma manera, pero sin embargo hay una sublimación y un fetichismo de este objeto cosa, a través del símbolo del falo, de un falo que supuestamente no tendría que estar, pero estaba, ¿no? Y para finalizar, porque veo que ya es la hora, estoy pensando que el cuerpo pornográfico aniquilado por el exceso de intercambios, de acoplamientos, de exceso de goce, la ganancia inmediata de eso no es más que una completud imaginaria y fantasmática, ¿ya? Donde el objeto, si falla, o sea, donde el objeto, perdón, aparece, pero sin la falta. Es decir, solamente es el ejercicio fantasmático, ¿no? Es un exceso de goce, la ganancia inmediata de completud imaginaria. Es el cuerpo pornográfico, es el ejercicio de relación pornográfica que, insisto, se puede dar en diferentes situaciones, uno lo puede desplazar a diferentes situaciones de relaciones humanas, ¿ya? Por lo tanto, si la pornografía es una aniquilación del otro y del deseo de supresión del rostro, porque el rostro se pierde, ¿ya? ¿Por qué se pierde el rostro? Porque el rostro pierde toda significación y por lo tanto no interpela al espectador que ve una película o a un tipo que genera alguna situación de instrumentalización de un cuerpo frente en una violencia de género, digámoslo así. Sino que el rostro no está, lo que está el cuerpo, como un cuerpo de orificios para penetrar, ¿no? Entonces, claro, aquí uno podría pensar, y ahí ya voy finalizando, que el concepto de abyección que se podría dar acá, pensando el concepto de abyecto que plantea la Julia Kristeva, es que la abyección es una solicitud, es algo que está en el orden del no yo, digámoslo así, es el resto, ¿no? El resto que es innombrable, digámoslo así, que no es simbolizable, pero que aparece como objeto de deseo, que aparece a través del fetichismo, pero que no se puede capturar, en este esquema del velo sería ese más allá, ¿ya? En la cual, claro, se da una relación donde no hay un reconocimiento de un yo consciente, sino que aparece un no yo, digámoslo así, una, 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 un, una oposición, digámoslo así, lo excluido, ¿ya? Aquello que no es accesible, digámoslo así, pero en ese sentido también, y políticamente, ese estatuto de lo abyecto desafía al mismo tiempo, desafía al sujeto racional, digámoslo así, al sujeto consciente, a este objeto. ¿Por qué? Porque el yo, o sea, este abyecto asume la condición de algo sublime, ¿ya? Y revierte, digámoslo así, este concepto de perversión, ¿ya? Y en esa perversión, de pervertir la manera de sublimar, digámoslo así, este abyecto, este resto, eso que no es, eso que da como asco, por decirlo de alguna manera, ¿ya?
eso se simboliza y se ha simbolizado, por ejemplo, y ahí Kristeva recoge los textos de Proust en la literatura, porque es una sublimación donde fundamentalmente el artista, y a través de las imágenes y también en el mismo cine, todo ese elemento como de resto que es innombrable, o que por ejemplo las películas o de film que son, o las fotografías de Paz Errázuriz, no sé si conocen a Paz Errázuriz, una fotógrafa chilena, ella tiene unas fotos que trabaja sobre cuerpos abyectos en el sentido de que son cuerpos arrojados como marginales. ¿Ya? Hay unas fotos de los cuerpos de los locos, de los travestis, estoy hablando de la época de ella, eran cuerpos abyectos, porque no estaban dentro del concepto de belleza, ¿no? Y por lo tanto eran restos marginales, ¿no? Los enanos de los circos, todos esos como cuerpos anormales son cuerpos abyectos que no entran dentro de ese registro, pero finalmente uno puede trabajar con eso, o sea, uno puede erotizar con ese cuerpo abyecto, ¿ya? O con ese objeto abyecto, y ponerse en una postura, no postura, tomarlo en una posición de pervertir, de perversión, de pervertir el orden establecido de cómo se entiende los estereotipos de cuerpo y cómo poder dejar de instrumentalizar, digámoslo así, el sexo desde el concepto de ay, ay, se me olvidó la palabra, del concepto de pornografía. Entonces, como todos estos elementos están circulando, creo que a mi modo de ver, en las películas y en estos dos films que estuvimos viendo, y particularmente en ciertas imágenes fotográficas o en ciertas estructuras, digámoslo así, que se constituyen en la sociedad, se pueden ver estos elementos de cierta en la literatura, de cierta idea de tomar la abyección como una suerte de perversión que no tenga que ver con una patología. Hay una escena, estamos claros, lo vimos en las películas, pero digámoslo así, también cómo opera ahí también una suerte de abyección, de posicionarse en un lugar de resto, y ahí también se puede hacer otra lectura, ¿ya? La mujer en la película de David Lynch se posicionó en un lugar de resto, de abyecta, ¿ya? Como asco, me das asco. El abyecto es lo que sobra, así, porque el tipo la puso en esa posición, pero finalmente terminó siendo humillada. Pero finalmente él también podría estar en la posición de abyecto, porque el tipo era era un tipo de abyecto que estaba desde la marginalidad, fuera del lenguaje y fuera de la norma, es decir, desde la radicalidad de salirse, digámoslo así, del significante, de lo que implica un orden simbólico, ¿ya? Y de convivir, digámoslo así, con que le dé placer eso, con que le dé goce lo que él nombra como lo asqueroso, el olor a vómito, ¿no? Goza con eso. Entonces, bueno, lo dejo hasta por ahí, no sé si hay preguntas, debates. No sé si se entendió. Traté de ser lo más clara también. Gracias, se entendió. Ah, qué bueno. Dado que nadie habla, y es mi primera vez que estoy en su clase, porque es la primera vez que me llegó el link, ¿no? Antes me lo perdí por eso, pero su clase me iluminó para un poema que me tenía muy intrigado. Le voy a mandar una nota por escrito porque probablemente no lo pueda explicar con precisión. Y es un poema de Philip Larkin que está traducido como engaños, pero en realidad debiera ser traducido como decepciones. Uh-huh. Y es un poema que trata sobre una violación. Y un poema que fue criticado en su momento porque parecía decir el poeta que en algún momento la decepción era que la mujer
tenía un cierto goce en el acto de la violación. Y a mí me parecía insatisfactoria las dos traducción que tengo, que es esta y esta otra que es de la universidad, y el, el verso final pareciera ser que hablaba de la, em, de la satisfacción de la mujer en la que penetraba el violador, y me parecía que la palabra que se empleaba en inglés no era exactamente la satisfacción como goce sensorial, Ujú. sino más bien el cumplimiento. Y es traducido, dice, él le habla a la violada en los últimos 4 versos y le dice: poco te importaría saber que fuiste menos engañada en esa cama que él tropezando sin aliento en los escalones hasta subir en el desolado ático de la satisfacción. Entonces, eh, la lectura que se hizo en ese momento fue que quien gozaba era la mujer, y por lo tanto la decepción estaba que el violador no encontraba lo que esperaba, encontraba un inesperado que era la satisfacción de la mujer. Sin embargo, yo hice una traducción y que no me hacía mucho sentido, pero después de escuchar su clase, me hace sentido, y en realidad yo traduje: tendrías ten cuidado haber sido tú menos engañada fuera de esa cama que lo que fue él tropezando por la escalera sin aliento para irrumpir en el ático desolado de la culminación. Es decir, cuando él eh, cumple con el acto, no obtiene lo que quiere, sino resulta decepcionado. Es decir, que había una esperanza de satisfacción, eh, llamo por ahora estética, o de poder, pero cuando cumple con el acto, no haya lo que quiere y por lo tanto resulta insatisfecho. Que me fue bien iluminado eh, por este juego de, de este amor medieval, caballeresco, que usted refirió al inicio de la clase, y me hace leer de una manera diferente el texto de Larkin, porque ahora se explica eh, cuál es la decepción de haber cumplido el acto que, eh, que tiene el violador cuando lo cumple. Ujú. Y eso es lo que puedo decir por ahora, porque eh, me he perdido toda la otra clase y espero no perderme las siguientes. A ver, gracias. Sí, bueno, es bastante revelador el poema porque más allá del acto de violación, que evidentemente tiene connotaciones morales y terribles para cualquier persona que es violada, hay que pensar cómo está funcionando el psiquismo, digámoslo así, en el acto mismo de violar o ser violado. Claro, evidentemente que desde el punto de vista de Lacan y esta figura del amor cortés y esta idea de la dama, pero como significante, lo que resulta interesante ahí es precisamente el incumplimiento del deseo, de ese deseo, y lo inesperado que podría provocar de que una dama que supuestamente que tiene toda una estructura de feminidad, que insisto, viene de todo un tema también de literatura caballeresca y todo eso, de cómo había incluso ser socialmente una dama y no una prostituta, porque también está muy tipificado eso hoy día. Hay que ser dama, el hombre tiene que tratarla con suavidad porque somos sujetos pasivos, etc. Entonces, claro, en general, cuando un hombre quiere conquistar, porque también él está atrapado, el hombre desde un significante, está atrapado en un significante masculino que se ha instalado patriarcalmente y socialmente, o sea, aquí no tiene que ver necesariamente con que el hombre es el culpable, en mi opinión, estas son estructuras sociales de dominación. Pero desde esa perspectiva, claro, ¿cómo ver el goce y el deseo ahí? Y en general, si uno ve lo que le ocurre cuando la mujer cede
a ese deseo que supuestamente el hombre quiere intimidar, ahí está la defensa y la amenaza de parte del hombre de castración, porque no está habituado a eso. Estoy pensando lacanianamente, ¿no? La castración es una estructura psíquica, no es que literalmente vayan a castrarlo, sino que tiene que ver con que, bueno, somos todos castrados en realidad, pero tiene que ver con esa amenaza de castración y que genera frustración, digamos así, es cuando interrumpe, hay algo que interrumpe en el circuito de normalidad que uno esperaba de una cierta situación. Y eso se puede dar en todo orden de cosas también. Evidentemente que, claro, en una violación jamás un tipo esperaría que la mujer goce violándola. O que el tipo o que la tipa lo enfrente frente a una situación que llega a la calle, porque lo que provoca el deseo, el placer en el hombre es precisamente el miedo de la mujer, intimidarla, convertirla en cosa, objeto de deseo, cosa donde él proyecta en ese objeto porque no ve a la mujer, de sus propias proyecciones narcisistas, perversas, patológicas evidentemente, porque hay estructura, porque la violación tiene que ver con un mandato también. Ahí yo recojo lo que dice Rita Segato. Hay una violación inscrita como estructura psíquica de poder, porque la violación tiene que ver con un ejercicio de poder, de dominación, de que ese cuerpo es una propiedad. Y ahí podemos ver el tema de la pornografía, digámoslo así. Entonces, claro, cuando ocurren esas situaciones de confrontamiento de un objeto, que el objeto de deseo en este caso confronta y genera el shock, como por ejemplo en la película El juego de las lágrimas, que él no se imaginaba que se iba a encontrar con un pene, generó un shock, porque él también estaba teniendo un imaginario femenino. Entonces, claro, son situaciones que efectivamente tienen que ver con cómo está operando, digámoslo así, la relación con el otro y el deseo, con el goce. La mujer efectivamente, según Lacan, ya está en el registro del goce, no del deseo. ¿Por qué? Porque la mujer es la falta, representa la falta. Y aquí cuando explicaba eso de que el tema que el amor, que el concepto de dama como significante, que era un agujero negro, ¿ya? El agujero en el fondo es porque es el límite que imposibilita su acceso. Entonces, por lo tanto, ella representa lo inaccesible. ¿Y qué es lo inaccesible en psicoanálisis? Es el orden de lo real, lo que no se puede simbolizar. Yo cuando el sujeto simboliza lo real, lo simboliza a través del orden del registro simbólico personal, de sus propias identificaciones. Entonces, por eso la mujer no existe, desde el punto de vista del psicoanálisis, porque es un significante que solamente opera con el goce, no es la mujer. Lo que se ve en la mujer es precisamente es la falta, porque es cuando se ve a la mujer es la representación masculinizada narcisista, digamos así, de los propios de las propias identificaciones masculinas, digo, identificación masculina como significante, en eso que es la falta. Y como la falta es el goce, entonces ahí se sitúa la mujer, ¿no? El hombre está en el orden del discurso del amo, y ahí está atrapado también, porque el patriarcalismo es, desde el psicoanálisis, el discurso del amo. Entonces, por lo tanto, opera el deseo, y el deseo es un mandato también, lo que estuvimos viendo. Entonces, el deseo es un imperativo porque implica tomar conciencia de que somos sujetos deseables, pero es más del orden de lo simbólico. Entonces, ahí opera la mujer, como es el goce, es la transgresión. Y si es la transgresión, a veces genera una ilusión de que el tipo, el hombre, ya en este caso de la violación, lo deja perplejo y empieza a temer porque se frustra, porque finalmente ella logró cortar el cortocircuito de su deseo, porque se lo cortó, porque si hubiera, su deseo era precisamente de mantener el deseo y alimentar el deseo, es el miedo de ella frente a la violación, tenerla como pasivamente resguardada, para comérsela, consumarla. Y ella le hizo cortocircuito en el poema, entonces lo frustró, porque no llevó a cabo su deseo. Entonces, muy paradójico esto de lo que ocurre ahí con respecto al psicoanálisis. Pero gracias, está bonito el poema. Es para analizar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta?
dudas sobre la bibliografía. Sí, yo no sé si la habían leído, pero bueno, quizá no hubo tiempo. Quizás, no sé, Lore, si no hay más preguntas o comentarios, bueno, vamos. Lo dejamos hasta acá. ¿Ah? Sí, damos por finalizada la cuarta sesión del seminario Imagen 12, representaciones sobre el dispositivo microscópico. Y ahí alguien dice, muchas gracias, Daniela Poblete. Bueno, de nada. Manuel Soto también pide la palabra. Sí, es Ah, una cosa práctica. Y yo me inscribí después de la primera clase, y la primera clase la pude ver en YouTube. Por eso me enteré de la existencia del curso. Y no me llegaron links para la segunda y la tercera. ¿Hay algún lugar donde pueda ver la segunda y la tercera? Y porque tampoco me había llegado el link de las partes que había que leer, salvo para esta clase en que pensé que había sido suprimido o velado y había desaparecido el curso. Pero me gustaría quedar al día, porque sé que puede que diga estupideces o pregunte estupideces que ya son impertinentes porque han sido tratados los temas. Eh, si es posible encontrar la clase 2 o 3 en alguna parte para poder verla y revisarla junto con la bibliografía que la he hojeado. Alguna la conocía, pero la mayoría la desconocía. pero tú estás usted está la lista de los mails, porque yo he mandado al mail, a la lista que tengo, la bibliografía de cada sesión. Estoy en la lista, eso lo tengo claro porque en la última me llegó, pero Ah, ya. la clase 2 y 3 no me llegó, la primera no porque no estaba inscrito, pero en la segunda y en la tercera en que sí me había inscrito, no me llegó ni el link ni las partes de la bibliografía que debían ser leídas para esto. Respecto de esta Claro. clase, efectivamente me llegó, no sé si el viernes, la referencia, pero me había programado de una manera diferente y estaba preparando unas clases, así que no estuve en condiciones de leer los textos, pero Sí, me no, gustaría haber leído. yo los envío también un poco con retraso, pero normalmente yo mando una bibliografía completa, después de la primera sesión, de los libros que se iban a ir leyendo durante todo el seminario, y desde ahí voy haciendo selección de capítulos Así es. para que los tengan. Pero no sé, ahí habría que ver con Sí, es buena la pregunta, Samuel, porque creo que puede despejar el panorama a varias otras personas. Efectivamente, las sesiones anteriores están en el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso. Está de la primera a la tercera, y después esta también va a estar arriba. Todas las sesiones en el canal para para que las puedan revisar. Y asimismo todas las otras sesiones de los otros seminarios o coloquios o conversatorios que hemos estado realizando desde extensión del doctorado. Perfecto. Tal vez si quieres nos anotas tu mail en el chat para asegurar que estás incluido en la lista y te puedan llegar todos los links. De igual modo, cada semana se publican en la página del DEI, dei.uv.cl, los links y las sesiones y las clases que va a Perfecto. pasar en cada semana. Muchas gracias. Lorena, queria hacer uma consulta da bibliografia também. Primeiro, felicitar, muitas graças, se compreendeu, sim, foi estava super entretenido. Graças por trazer as películas também, porque eu não as conhecia, pero fui leyendo os textos e como que las imaginando,
y cuando mostraste fue como, wow, súper bueno. Pero quería sacar una duda, por ejemplo, el texto de Julia Kristeva, tenía como, eran dos textos, porque eran poderes de la prevención y de la sociedad a la impureza, pero yo no lo encontré. No, no, no. En el texto que se llama Los poderes de la perversión era el capítulo 1, que se llamaba Lo abyecto, y el capítulo 3, que era el 3, me recuerdo el 2, que era sobre la impureza. Pero está en el mismo Porque texto. no, Son dos es que lo capítulos. que llegó parece que no solo iba hasta sobre la abjeción. Bueno, no sé, Ah, yo leí todo que enviaste de Julia Kristeva y fue solo hasta ahí. Entonces no sé si... quizá, bueno, voy a revisar si el texto está, yo lo tengo en PDF completo. Bueno, no sé si a lo mejor estaba completo, porque a veces voy a revisarlo y lo voy a reenviar, porque yo creo que ese texto harto, o sea, lo vamos trabajando bastante, lo mismo que sí, no sé. Y lo otro que yo quería como quizás sugerência, assim, lo único que eu não alcancei a ler foi el de la Michela Manzano, que não me deu o tempo, na verdade, porque lo demás, o sea, los que eu tinha e que encontrei, eu leí todo. Pero queria perguntar se poderia, assim, como que dizer a qual texto como que não se poderia deixar de ler. Por exemplo, para poder leer primeiro, leerlo primeiro para estar como mais, ou seja, mais preparada, não? Porque igual hoje dia creio que alcancei a compreender todo, porque igual leí quase todo, pero se me faltava alguno que era como clave, quizás iba a quedar um pouquinho em aire. Claro, claro. Solo A eso. ver, yo, bueno, como es un curso sobre psicoanálisis y feminismo, a la base de una articulación de género y psicoanálisis, claro, yo creo que los textos de cuando envío cosas de Lacan tienen que estar sí o sí esos leídos, porque es como lo más complejo creo yo entender a Lacan, y más encima que son textos que están traducidos al español y las traducciones no son, aunque sea de Paidós, no es muy buena. Yo los tengo en francés, pero yo tampoco puedo estar, es como, dada la sesión, en francés no lo puedo estar leyendo. Tampoco podría traducir algunas citas, pero la idea es que, bueno, más allá de eso, creo que Paidós, que los libros que me han dado, Paidós es como la mejor editorial de traducción de Lacan, sabiendo que a veces hay sus erratas que uno no. Pero bueno, pero sí, psicoanálisis, y de los textos que vaya entregando de género, esos también, por ejemplo, la Teresa de Lauretis la semana anterior con el tema del cine, que eso también lo voy a retomar porque ella y las otras que trabajan el tema de la imagen, que son teóricas puntualmente con el tema de la imagen, son clave. Ahora, claro, yo voy articulando, por ejemplo, Deleuze con el texto la imagen en movimiento, que tiene que ver con el cine, y hay un capítulo que habla sobre imagen y pulsión. Ahí yo voy tratando de hacer ciertas selecciones para poder hacer un hilo conductor. Y claro, pero mi método es ir a los textos, o sea, mi método de trabajo es ir a los textos mismos, o sea, que lo importante es que la gente, lo posible, traiga algo de leído, si no es todo, como para poder, porque me baso en textos, o sea, no hago la clase en función de mis ideas, sino que Claro, ir está bien. Y articulando. creo que ocupé una buena... Estaba más o menos por ahí, al menos lo de Lacan y Zizek, por ejemplo, yo dije, tengo que leer. Sí, no, sí, sexy, porque claro, él también, además de que él trabaja mucho en temas aterriza el psicoanálisis al cine, entonces Sí. cita muchas películas y todo, entonces ahí uno puede como entender pedagógicamente qué es lo que está diciendo Lacan teóricamente a través de películas. Entonces, sí sé que también vamos a seguir trabajando con esos libros, pero es eso, como Ya, eso era. Muchas gracias. de nada. Bien, pues entonces ahora sí damos por finalizada la cuarta sesión y muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias, Lorena, por esta
increíble sesión. Muchas gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Bueno, en 2 semanas más. Voy a tratar de enviar, a ver, hoy ya estamos a martes. Al debut de la semana siguiente o quizás al final de esta semana envío con más antelación la bibliografía para la otra sesión y quizás no tanta bibliografía porque también me dijeron que a mí se mandaba mucho, pero bueno, quizás un poquito menos. Eso. Listo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que la bibliografía nunca sobra. Uno podrá a veces alcanzar a Sí. leerla o no, pero siempre la va a tener ahí Sí. como referencia. Es que por eso les mandé todos los textos, entonces los tienen de Sí. todas maneras. Sí. Sí, está bien. Bueno, muchas Listo. gracias. Chao, chao. Chao. Ay.